Damos la bienvenida al doctor Darío Ordóñez. Él fue director zonal del Consejo de la Judicatura. Continúa en estos días definiéndose el tema del Consejo de la Judicatura, tras pugnas en las cuales han intervenido las principales funciones del Estado. ¿Cómo ve la situación, doctor Ordóñez? Finalmente habrá humo blanco en esta semana. Mi estimado Gustavo, muy buenos días. Gracias por la entrevista, el espacio. Efectivamente, las noticias últimas del fin de semana dan cuenta de que el Consejo de Participación Ciudadana, en el transcurso de esta semana mismo, estaría designando al nuevo titular presidente del Consejo de la Judicatura de la cuarta terna que ha sido remitida por la Corte Nacional de Justicia, que la preside, me parece, el doctor Terán y dos integrantes más que son con jueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entiendo que la semana anterior ya fue calificada la idoneidad de los requisitos de aquellos candidatos. El día de hoy inicia el proceso de impugnación ciudadana hasta el día de pasado mañana y pues se entendería que hasta el día 30 o 31 de diciembre estaría designado el titular del Consejo de la Judicatura. Luego de más de 10 u 11 meses de la renuncia de la titular del Consejo de la Judicatura, la doctora María del Carmen Maldonado. Pero en todo caso, parecería ser que existiría esa posibilidad para que el país cuente ya con un titular, un nombramiento titular al frente de este tan importante organismo del Estado que es el Consejo de la Judicatura. El día de hoy, doctor Ordóñez, dialogábamos en este medio de comunicación con un importante jurista constitucionalista de Ecuador, el doctor Salim Saidán. Él ponía a la presidencia del Consejo de la Judicatura a la misma altura en importancia política de otras dignidades del Estado, de autoridades de control por el manejo que desde allí se podía ejercer desde la justicia, explicando además la serie de circunstancias que se han dado y que han dilatado tanto este nombramiento. ¿Cómo actúan las fuerzas políticas en el Consejo de la Judicatura? Básicamente, en la cabeza de este organismo. Efectivamente, Gustavo, lo que ocurre es que el Consejo de la Judicatura, desde su propia creación en el año 2008, usted puede encontrar que los diferentes integrantes vienen de distintas fuentes. Tiene un representante de la Presidencia de la República, que es un organismo eminentemente político. Tiene también otro representante de la Asamblea Nacional, sin lugar a dudas, también de un tinte absolutamente político, y tiene de la Fiscalía General del Estado y de la Defensoría Pública y de la Corte Nacional de Justicia. Entonces creemos que esos ingredientes, los dos iniciales, son los que han hecho muchas de las veces que el asunto del Consejo de la Judicatura se convierta lamentablemente en un aspecto de orden político. Y por supuesto, si usted revisa la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial, va a notar de que el ejercicio o las funciones que tiene el Consejo de la Judicatura son absolutamente amplias. Por un lado, por decirle, el control que se tiene respecto de los jueces, el control que se tiene respecto de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría Pública y de todo lo que implica el sistema de la función judicial es absolutamente amplio. Las atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura, incluso diría, porque así lo señala el Código Orgánico de la Función Judicial, tiene también la posibilidad de sancionar a los abogados en libre ejercicio profesional. Creeríamos nosotros, de ser un criterio ya muy personal, que debería haber en algún momento una reforma sustancial a las facultades propias del Consejo de la Judicatura, debiendo, entre otras atribuciones, de eliminarse aquellas tendientes a las sanciones hacia los abogados en libre ejercicio profesional, a no incluirse dentro del ámbito de lo que es la Fiscalía General del Estado, porque, bueno, ahora ojalá en la consulta popular pueda darle la autonomía que lo tenía antes. La Fiscalía General del Estado tenía la autonomía anteriormente, en años atrás, en donde el Consejo de la Judicatura y la Función Judicial nada tenía que hacer en ese organismo. Entonces, vea usted, son tantos los cambios que debería profundizarse para evitar que el Consejo de la Judicatura, por un lado, se politice, como está este rato, por los representantes del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional, y por otro lado,
las amplias atribuciones también sean limitadas a aspectos estrictamente de carácter judicial. Pero la función judicial también ha recibido críticas en este sentido. Hay opiniones de que Iván Saquicela ha venido actuando en muchos aspectos políticamente, particularmente en este tema del Consejo de la Judicatura, incluso con negociaciones de carácter político. Otros críticos han dicho, y esto ya desde la Corte Nacional de Justicia, algunos miembros de la Corte, de que Iván Saquicela estuvo actuando predominando en sus intereses amistades, es una de las cosas que dijo. Esto nos lleva a que usted presidió la primera de 4 ternas, con la cuarta aparentemente se dilucidará la situación. Cuéntenos cómo nació esa candidatura, qué es lo que se buscaba. Bueno, Gustavo, en aquel momento le hablo, me parece que fue marzo del 2021, que estamos ya, 2022, perdón, que estamos ya por concluir. Se me propuso, se me planteó la posibilidad de dirigir o presidir aquella terna, toda vez que también me encontraba en ese momento al frente de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de la SUAY, y también se había visto, de alguna manera, una dilatada experiencia en los 27 años de ejercicio profesional en el derecho. Y había conocimientos tanto de lo que significaba conocer al Consejo de la Judicatura y a la función judicial por dentro, y también desde la parte externa del libre ejercicio profesional. Y se había considerado mi nombre para ser partícipe o parte integrante de esta propuesta o de esta terna que había planteado el doctor Iván Saquicela Rodas en su calidad de presidente de la Corte Nacional de Justicia. Lamentablemente no fue tratado por el Consejo de Participación Ciudadana, lo mismo ocurrió ya con la segunda terna, lo mismo ocurrió con la tercera terna, y daríamos cuenta de que ya esta cuarta terna, que me parece que es un asunto incluso que debería ser puesto en el récord de Guinness, porque no nos parece totalmente extraño, de que un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana, que lo he dicho yo desde hace muchos años atrás, no debería existir, debería ser eliminado, porque justamente lo que acarrea son situaciones como estas, o como meter mano en la designación de las autoridades de control, en la superintendencia, en la Contraloría General del Estado y otras funciones altas del Estado. Consejo de Participación, que dicho sea de paso, debería ser absolutamente eliminado, y que ya la consulta popular de alguna manera va a restar sus facultades y atribuciones en caso que ésta sea aceptada. ¿Comparte usted ese criterio de que es importante de que sea un juez quien preside el Consejo de la Judicatura por el conocimiento cabal que tendría de esta área de gobierno que maneja? Hay, de hecho, criterios divergentes en cuanto a esto. Bueno, Gustavo, el sistema de justicia. El sistema de justicia está constituido por jueces, está constituido por abogados, por fiscales generales, por fiscales provinciales, por defensores públicos, por defensores del pueblo. Es decir, es una gama de personas integrantes al sistema de justicia. Yo creo indudablemente que uno de esos miembros del sistema de justicia, conocedores de lo que significa una estructura tan delicada como es la función judicial, deberían realmente presidir tan alto organismo, y sin lugar a dudas un juez, pero no solamente un juez, podría estar también un fiscal, podría estar un abogado en libre ejercicio profesional. Pero vea usted, recuerde que son años atrás que quien presidía el Consejo de la Judicatura, con todo el respeto, era un ingeniero en sistemas que no estaba involucrado en el sistema de justicia, y que presidió por varios años el Consejo de la Judicatura. De la manera como se ha politizado, lamentablemente, el Consejo de la Judicatura es precisamente por el diseño de esta Constitución del año 2008. Esta cuarta terna, que aparentemente será la que defina la situación, está integrada por los jueces Vilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera. Se ha dicho desde la Corte Nacional, y lo corroboró también, no sabemos con qué grado de sinceridad, Iván Saquicela, de que era una lista de consenso. ¿Efectivamente lo es? Efectivamente, lo que se conoce a nivel público de que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se había reunido en días anteriores, le habían pedido al presidente de la Corte Nacional, al doctor Saquicela,
que pueda salir esa terna de la fuente propia del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. El doctor Sequicela, obviamente, por la unanimidad y porque es un cuerpo colegiado, así lo había aceptado, y ese es el fruto justamente de lo que es la cuarta terna, la misma que ha sido realmente originada desde el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, y me parece bastante correcto, bastante adecuado, toda vez de que es el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, los 21 jueces que integran las diferentes salas, que sea uno de sus compañeros, y creo que es toda la terna mismo, entre jueces y con jueces, que está integrada y que ha sido presentada obviamente al Consejo de Participación Ciudadana. Me parece bastante positivo y además me parece que es único a nivel nacional. Todas las veces anteriores, presidentes de la Corte Nacional de Justicia, anteriores presidentes, habían solicitado ellos, nada más que ellos, una determinada terna u otra terna. Es la primera vez que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a través de la aceptación, obviamente, del doctor Sagisela, es donde se puede elaborar una terna por unanimidad de parte de los miembros de la Corte Nacional de Justicia. Usted que presidió la primera terna, sabe que el primero en una terna es el que más posibilidades tiene. Esto sucede usualmente sin que constituya esto una obligación de que así sea. Pero ¿considera usted que en las actuales circunstancias el doctor Wilman Terán será el nuevo presidente de la Judicatura? Bueno, difícil de contestarle, Gustavo, realmente esta pregunta. Usted encuentra, el doctor Terán, he leído su experiencia, sus méritos, un gran profesional, igual a doctora Caicedo, perdón, y el doctor Ortega también, pero usted sabe, en el mundo del Consejo de Participación Ciudadana todo puede suceder. También hay que tener claridad de que la doctora Caicedo, por el tema de la participación e integración como mujer, el Consejo de la Judicatura también estaría bastante bien representada. Yo creo que cualquiera de los tres técnicos jurídicos, operadores de justicia, estarían muy bien representados en lo que es el Consejo de la Judicatura. Pero en esta semana vamos a tener seguramente ya esa información de primera mano por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Hace muy poco tiempo dialogábamos con la doctora Alexandra Vallejo, actual presidenta de la Corte de Justicia, quien fue integrante de la tercera terna. Le preguntamos sobre el Consejo de la Judicatura. Coincidía absolutamente en estos criterios de cómo se han politizado las cosas. Y al preguntarle sobre el Consejo de la Judicatura local, su desempeño, señaló que también se ha politizado, que las direcciones provinciales se han vuelto cuota política. Recordaba que el artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial disponía que las direcciones provinciales sean ejercidas por los presidentes o presidentas de las Cortes provinciales, pero que esto se cambió. ¿Qué opina usted sobre este concepto de la presidenta de la Corte de Justicia Provincial sobre el Consejo de la Judicatura Local? Completamente de acuerdo, mi estimado Gustavo. El famoso artículo que solamente es letra muerta, que no ha sido cumplido, que es el que evoca e invoca la doctora Vallejo, el artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que de manera conjunta el presidente o presidenta de la Corte Provincial de Justicia, conjuntamente con director o directora del Consejo de la Judicatura, dirigirán lo que es el Consejo de la Judicatura Provincial. En algún momento fueron poquísimos meses que Alexandra, mejor dicho, yo estuve frente a la dirección cuando ella estaba de presidenta, unos pocos meses, habíamos conversado sobre esta situación y le había indicado incluso de que hubiera sido absolutamente extraordinario si es que nos hubiéramos quedado un poco más de tiempo, de darle un cumplimiento cabal de lo que dice esa norma legal, el artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial, porque obviamente lo que se requiere es que el Consejo de la Judicatura y sobre todo la función judicial provincial en este caso sean resueltos sus problemas elementales. Muchas de las veces, y como dice la doctora Vallejo, vienen directores con ciertas consignas, sin los objetivos claros, sin el Señalaba además conocimiento. que esto se traduce en manejo político, es decir, dando preferencias a unos o a otros, no precisamente
por criterios Exacto. profesionales, por el mejor funcionamiento del Consejo de la Judicatura, sino por estas coincidencias o no en lo político. Así es, así es. Pero si es que existe el conocimiento, primero certero de la realidad provincial, que lo va a hacer el presidente de la Corte Provincial, que generalmente son personas que tienen ya muchos años en la función judicial, como la doctora Vallejo, si viene un director del Consejo de la Judicatura de parte del sistema de justicia, un abogado, un libre ejercicio, un propio juez, un fiscal o un defensor público, van a tener un desarrollo en su función de la mejor forma. Vea, solamente por citar un ejemplo, 20 años o más, el Cantón Pucará no contaba con una unidad judicial y le tenían ese tema simplemente debajo de toda situación importante. Tuvimos que estar al frente y ventajosamente ahora ya es una realidad. La unidad judicial multicompetente de Pucará existe, pero luego de más de 20 años de que eso debía haberse constituido, es decir, hubo una mora de muchísimos años de parte del sistema de justicia, de la función judicial del Consejo de la Judicatura para que pueda hacerse realidad una situación elemental como es un juzgado allá en ese cantón. Y así, por el estilo, mi estimado Gustavo, que no se cumplen, porque muchas de las veces, como usted bien lo anota, más son los objetivos de tipo político, de incorporación de personal desde un punto de vista político también, y eso es lo que le afecta a la función judicial como tal. Y no solamente eso, sino sobre todo la visión que deben tener las autoridades jurisdiccionales sobre el tema mismo y los grandes problemas que tiene la función judicial. Comparto plenamente con la doctora Vallejo lo que acaba de mencionar y lo hemos conversado varias veces sobre este tema. Casi 11 meses sin un presidente del Consejo de la Judicatura. El 2 de febrero del 2002, la ex presidenta María del Carmen Maldonado presentó su renuncia. ¿Qué efectos ha traído esta inestabilidad, este atentado, diríamos, a la institucionalidad del Consejo de la Judicatura, que por supuesto se refleja también en la función judicial? Negativos, absolutamente negativos. Por primera vez, creo que en la historia republicana, que un Consejo de la Judicatura, un organismo del Estado tan importante, no cuente con su titular ya casi un año, ya casi un año. Eso más allá de los temas que puedan ocasionar, pero los efectos son desastrosos. Por supuesto, el no estar integrado de manera completa con su titular. No estamos hablando de cualquier vocal, estamos hablando del vocal presidente del Consejo de la Judicatura que debe provenir a su vez de la Corte Nacional de Justicia, del propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, al no existir, digamos así, un capitán en un barco, como es la función judicial, de manera completa, hace que lamentablemente la función judicial no cumpla de la mejor forma. Sin embargo, se debe destacar que por lo menos en este tiempo, en este tránsito, se crearon los jueces de anticorrupción en estos meses. Pero no es solamente ese tema, el asunto de la justicia, quienes conocemos por dentro al sistema de justicia, amerita profundos cambios que tienen que hacerse al interior del Consejo de la Judicatura y que lamentablemente no se lo hacen porque falta esa mística y falta esa devoción y el conocimiento propio de lo que debe desarrollarse. Hay una hoja de ruta muy clara a seguir que se está dando, se está consumando en estos días, la formación de la comisión técnica para la selección, la formación de una comisión de 5 personas que en el proceso trabajará una veeduría ciudadana, se verificarán requisitos e inhabilidades y aparentemente la situación quedará clara. Luego, esto tendrá que ir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo dividido y también absolutamente tomado por intereses políticos y partidistas. ¿Qué es lo que piensa usted va a suceder en esta recta final? A ver, Gustavo, entiendo que ya la calificación de la idoneidad ya se dio.
el fin de semana anterior ya el Consejo de Participación Ciudadana, y hay que decirlo con claridad, lo que usted señala, de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, 4 son de una determinada línea política, por así decirlo, o de intereses políticos, y 3 son de otros intereses políticos. Y la mayoría de 4, lamentablemente, está haciendo lo que viene haciendo. Lo que yo conozco y sé es que esta mayoría del Consejo de Participación Ciudadana ya calificó la idoneidad de los 3 candidatos de la terna. Recién el día de hoy, la veeduría ciudadana y de impugnación ciudadana va a recoger las impugnaciones a que hubiese lugar entre el día de hoy, el día de mañana y el día de pasado mañana. Elaborará un informe indicando que hubieron tantas impugnaciones o que no hubieron, y si las hubieron, emiten un informe para conocimiento del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que ha dicho de otra manera, son los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana los que deberán aceptar o no ese informe de veeduría ciudadana, o directamente desechar ese informe dependiendo de las impugnaciones que hubiesen, y en función de eso se designará el, al presidente de la Judicatura, que por supuesto, tal como están las cosas, ha sido más bien una decisión de parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana que hasta el 31 de diciembre estará nombrado el presidente del Consejo de la Judicatura. Ojalá así sea y haya efectivamente humo blanco en esta semana, doctor Ordóñez. Para finalizar, ¿qué es lo que necesita la Corte de la SUAY para funcionar mejor, en lo cual tenga, por supuesto, injerencia el Consejo de la Judicatura y qué es también lo que se requiere en términos de equidad para que no se siga manejando en función de los intereses o afinidades políticas a la función judicial? Bueno, se tiene que hacer, a ver, mucho. Primero, el Consejo de la Judicatura, con su nuevo presidente o presidenta, debería haber un compromiso realmente de verdad, más allá de los intereses de tipo partidarios o políticos. Me parece cualquiera de los miembros integrantes de la terna de donde va a surgir el presidente, existe ese requisito fundamental que es la falta, o sí, pues la falta de politización en ese cargo, porque son gente que viene, son personas que vienen como jueces, que no tienen contaminación de orden político partidista. Debería haber, yo creo, sinceramente, Gustavo, siempre he pensado, una suerte de plan, al menos para 2 años o para 3 años, de todo lo que corresponde hacer en el Consejo de la Judicatura y de la Función Judicial Ecuatoriana. Todos sabemos los problemas que tiene cada provincia, que tiene cada región, los temas de fiscalía, la falta de defensorías públicas, la falta de personal, etcétera, etcétera. Sabemos, todos conocemos aquello, pero no es posible, bajo ningún punto de vista, que la política o los intereses mezquinos de la política ingresen a la función judicial. Claro, la politiquería, deberíamos decir. La, la politiquería tiene toda la razón y haga lo que ha venido haciendo. Créase en la función judicial, conozco por dentro, mi padre fue abogado, mi abuelo fueron abogados, mis bisabuelos fueron abogados, sé, conozco exactamente a profundidad lo que ha venido ocurriendo en la función judicial de la SUAY. Hay muchas cosas por hacer, pero lamentablemente no se lo hacen porque existen intereses muchas de las veces apartados de lo que es las realidades locales. Vea usted, una situación que lo luchamos, pero no hubo cómo, la escuela de la función judicial en Cuenca, que eso está decretado por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura en 2 oportunidades, en 2 sesiones. Está puesto hasta un letrero, usted cuando transcurre o camina por la calle Sucre y Luis Cordero, allí está un letrero que dice la Escuela de la Función Judicial, pero es un letrero y quedó en letrero. Existen las resoluciones y no se ha cumplido. Y eso debe funcionar, pero ¿qué es lo que ocurre? Que por el asunto del centralismo, esa escuela de la función judicial está funcionando en la ciudad de Quito. Nuevamente el centralismo y nuevamente los intereses de tipo político. Cuando no se piensa que el Ecuador es uno solo, el Ecuador no solamente es Quito,
El Gracias, Ecuador doctor es, Ordóñez, y esperemos que todos las son. cosas cambien para bien. Muchísimas gracias, mi estimado Gustavo. Le mando un fuerte abrazo y también a la audiencia. Muchas gracias. Declaraciones del doctor Darío Ordóñez. Él fue director zonal del Consejo de la Judicatura y presidió la primera terna para la elección del vocal y, en consecuencia, presidente de este organismo a nivel nacional.